Si hablamos de manera objetiva, Twins es una terrible serie, pero de algún modo logra engancharte de modo en que es imposible dejar de ver. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Maribel y el día de hoy hablaremos de Twins The Series, una serie que es muy mala y muy buena al mismo tiempo. Para comenzar, ¿de qué trata Twins The Series? Comienza presentando a unos hermanos gemelos. Sí, un jugador de voleibol que no se lleva bien con los integrantes de su equipo, y Sprite, un chico más amigable que practica Jiu-Jitsu. Aun cuando Sprite es un poco más amigable, hay un par de chicos que lo odian, así que un día estos chicos envían a alguien para que lo agreda físicamente, pero como nadie sabía que tenía un gemelo, la víctima en lugar de Sprite es Sí, quien queda incapacitado de practicar. Entonces, Sprite es obligado por su madre para tomar el lugar de Sí en el equipo de voleibol. Comencemos con lo obvio. Esta es una comedia romántica en toda regla. En ningún momento intenta inventar el hilo negro ni nada parecido, y su propósito es el de entretener. Y siendo así, la serie logra su cometido. Además, la serie va más allá del romance, intenta construir un mundo alrededor del equipo de voleibol, comenzando la serie con ellos como meros estereotipos, y a medida que avanzamos comenzamos a ver distintos problemas y facetas de ellos. Así que es más fácil empatizar con todo el equipo, y en los momentos en los que tienen competencias, realmente quieres que ganen, no solo por los protagonistas, sino por todo el equipo. La trama en sí misma es un poco tonta. Creo que en un entorno más realista habrían descubierto el cambio de los gemelos desde el día 1 y nada de todo lo que vimos hubiese pasado, pero repito, la serie apela más al entretenimiento que a la lógica, así que estas son de las cosas de las que dices, esto no tiene sentido, pero vamos a ver qué pasa. De hecho, creo que si son personas imaginativas, esto es un punto a favor. Muchas veces es más interesante lo que puede llegar a pasar que lo que realmente pasa en la serie. Por el lado de la pareja principal, Ryan y Frame son la razón por la cual esta serie se sostiene. Como personajes de manera individual, me gustan, no me encantan, pero creo que están bien. Solo bien. Por el lado de First, el personaje de Ryan, creo que es el mejor construido de toda la serie, es decir, él no se lleva bien con Sí, así que cuando Sprite intenta acercarse a él, la reacción es la esperada. Primero no lo quiere cerca y luego se vuelven cordiales el uno con el otro, sin necesariamente ser amigos. Y cuando su relación progresa a una manera más romántica, todas sus reacciones son naturales, ninguna de ellas se siente fuera de lugar y en general es un personaje que, si bien no tiene un desarrollo como persona, se mantiene constante a lo largo de toda la serie. Por el lado de los gemelos, no sé si decir si estuvo bien o mal. Sprite es un chico que se siente solo, no tiene una buena relación con su padre y por lo que se ve en los demás capítulos, con nadie de su familia, así que es una persona que intenta sentirse útil, siendo esta la razón por la que se ofrece ayudar luego del accidente de Sí. Cuando él entra al equipo de voleibol, sus motivaciones para llevarse bien con sus compañeros son justo el de hacerle la vida más fácil a su hermano. Además, toda la secuencia de pez fuera del agua y ver todo el esfuerzo que ponía tanto en hacerlo bien con el equipo de voleibol a la vez que intentaba seguir con su vida para no decepcionar a nadie, son secuencias que te hacen empatizar con el personaje fácilmente. El problema aquí sería Sí. Entiendo que quieran darle personalidades opuestas a los gemelos, siendo que Sprite es amable y enérgico, mientras que Sí es más serio y malhumorado. El problema es que el personaje de Sí es tan apático que es casi imposible que te agrade. Incluso siendo que eres quien tuvo el accidente, podrías pensar que él tendría el mayor desarrollo, siendo que gracias a las acciones de su hermano decida arreglar la relación con su hermano y darse cuenta de que no ha estado viviendo bien su vida en su afán de ser el mejor. Aquí es donde repito lo de hace un momento. A veces es más interesante lo que podría pasar que lo que en verdad pasa. A pesar de todas las cosas que Sprite hizo y está dispuesto a hacer por Sí, no es una relación recíproca. Sí hace una única cosa por Sprite y además de eso todo lo que hace solo le complica la vida a su hermano, que hasta el momento solo estaba tratando de ayudarlo. Luego de pensarlo un rato, creo que el mensaje que esta serie estaba intentando transmitir era justo el de dos hermanos que reparaban su relación. Sin embargo, no creo que lo haya logrado. En cuanto a la relación romántica de los protagonistas, la química de los actores es impresionante y se nota que ellos también pusieron todo de su parte para hacer que esta serie funcione. Puedes ver la dedicación que le pusieron al proyecto, sin embargo, la escritura de la serie es algo que no les ayudó. La serie tiene un buen ritmo hasta los últimos capítulos. El conflicto de Sprite sin saber cómo decirle a First que no es Sí, no podía sostenerse por toda la serie, a lo mucho el capítulo 8 por cómo estaba estructurada la serie. Sobre todo porque no lo supieron cimentar. La razón por la que el conflicto no funciona es porque en ningún momento se siente que haya algo en riesgo. Y lo más triste es que tenían material para que el conflicto funcionara. Y aquí les daré un ejemplo de lo que yo habría hecho. Se supone que First es el hijo del entrenador, quien está en contacto con la asociación
y por ende es quien decidirá al final de la serie quiénes de los miembros del equipo serán presentados a la selección nacional. Este es el problema principal de la serie. Entonces, bien podría ser que el conflicto de decir la verdad gire en torno a que si se entera que los gemelos cambiaron de lugar, todo lo que sí, incluso Sprite, han trabajado se destruya en segundos. Había cosas que poner en riesgo, había elementos para cimentar este conflicto, simplemente no lo hicieron. En cuanto a las parejas secundarias, esta serie cuenta con 3 parejas secundarias, y aún así ninguna de las 3 terminó de convencerme. Comenzando con la de Tan y Sam, creo que ellos son los que más dejan en evidencia el guión flojo de la serie, comenzando porque su relación comienza con Insta-Love. A mí no me gusta el Insta-Love, pero dejando eso de lado, el problema que tengo con ellos es que no se siente una transición. Al principio, el enamoramiento es unilateral por parte de Tan, pero en ningún momento vemos el cambio de los sentimientos de Sam. Se siente como que se enamoraron porque así lo dice el guión. Los actores tenían una linda química, pero su relación no se siente natural. Por el contrario, la relación de Steve con Salmón, su amiga de infancia, le faltó química. Ellos tienen el tropo de amigos de infancia, así que nos podemos saltar varios escenarios en su relación e ir directo al punto, y eso es lo que hace la serie. Apenas la vida de Steve vuelve a retomar su rumbo, no duda 2 veces en declararse a Salmón. Pero mi problema con esto es que los actores como tal no tenían ninguna química, y aun cuando su historia estaba mejor cimentada, en ningún momento sentí que esos dos realmente se gustasen. Y por último, mi relación menos favorita es la de Jack y Mike, y es que esa es una relación que está más de relleno que otra cosa, comenzando porque ni siquiera aclaran qué relación tenían. Amigos con beneficios, best friend, la serie no lo explica y en realidad tampoco importa mucho, dado que no es una pareja con conflicto o desarrollo. Solo están ahí para dar el tono picante de la serie. Aprovecho también para decir que esta serie no tiene tantas escenas explícitas sin contexto como pensé, solo son 2 y las 2 les pertenecen a ellos. Como nota al costado, había un tipo gossip con Didier y Co, y creo que habría sido más interesante ver cómo se desarrolla una relación con estos personajes, sobre todo con el plot twist que tiene el personaje de Co cerca del final. Habría sido más interesante de lo que sea que hicieron con Jack y Mike. En cuanto a la producción, me gusta la fotografía, se puede ver un intento por hacer que la serie se vea más cinematográfica, por decirlo de algún modo. Muchas veces no lo logra, pero se aprecia el esfuerzo. Eso sí, creo que otro punto que juega a favor de la serie es la nostalgia. Si ven series como Lovesick, Totus o Dark Blue Kiss, series de esos años, se darán cuenta que se veían grises, como si los hubiesen grabado en un día nublado. No sé si era el estilo de la época o eran las cámaras que usaban, pero se veían así. El punto es que muchas veces esta serie también se ve gris. Y no solo eso, sino también como desarrollan algunas situaciones, se siente como si estuviese viendo un BL de antaño. Creo que si hubiese sido lanzado hace unos 4 o 5 años, sería un icono del BL, ya que creo que está al nivel de las producciones de ese entonces. Creo que la industria de Tailandia hoy día ha avanzado mucho y lo ha hecho para bien, pero hay cosas en sus series que a veces te extrañan, y no me di cuenta de lo mucho que las extrañaba hasta que vi esta serie. También no estoy segura de por qué tantas cosas salieron mal. Si bien la gente detrás de la producción es inexperta hasta cierto punto, tienen buenos currículums. Por ejemplo, esta es la primera serie del director, pero anteriormente había trabajado en series como El Eclipse de la JMTV. También, si bien las escenas donde aparecen los gemelos se ven muy bien, también hay escenas que están mal editadas y es de que pierdas el hilo de las cosas. Aunque la editora que trabajó en esta serie también trabajó en Effort Island y Enigma, o sea, Enigma. Por otro lado, creo que el mayor problema de esta serie es el guión, está lleno de agujeros y oportunidades desperdiciadas. Con un mejor trabajo en este rubro, esta serie pudo haber sido una joya, pero por desgracia solo se quedó en el pudo ser. Y eso es todo por el video de hoy, pero díganme, ¿ya vieron Twins de series? ¿Les gustó o no les gustó? Pueden decírmelo en los comentarios. Para mí, esta serie es como Mighty, es una serie tan mala que es buena. Si hablamos de manera objetiva, Twins es mala, pero aún así me gustó y la volvería a ver en el futuro sin dudarlo, porque a pesar de que puedo señalar todos sus errores uno por uno, literalmente lo acabo de hacer, esta serie simplemente me encantó. Por último, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Yo me voy, no sin antes desearles un lindo fin de semana y nosotros nos encontraremos la próxima ocasión. Bye. Y la otra semana hablamos del Iron Me.